Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola queridos hermanos, vamos a continuar con esta catequesis ya nueva para ustedes en este nivel. Nuestra catequesis de No Son del Mundo, el tema y bloque número 1. Antes de continuar vamos a hacer una oración para pedirle a Dios y al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine y que nos guíe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos fortalezca, que nos guíe y nos ilumine siempre al camino de la verdad. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos capaces de poner en práctica todo aquello que se nos enseña, y sobre todo para que tengamos la fuerza para vivir como Dios quiere, cumpliendo siempre su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver hoy ya, hermanos, nuestro tema, nuestra catequesis de No Son del Mundo. Vamos a iniciar haciendo una pequeña lectura del bloque número 1, que es con el que vamos a iniciar. Bloque 1, caminar por el desierto en la esperanza. Tenemos 4 temas. 1, pueblo peregrino en marcha. 2, Yahvé, el que va a estar ahí. 3, esperanza en su fidelidad y en su poder. 4, desierto y lucha, enemigos, mundo, demonio y carne. Todo el bloque habla de la iglesia como pueblo peregrino, en marcha y caminando. El segundo tema habla del nombre de Dios, que Dios da a sí mismo a Moisés en la zarza, cuyo significado señala algo muy importante. El pueblo debe de tener esperanza, que es seguridad y garantía en la fidelidad de Dios, que con su omnipotencia cumple todo lo que ofrece y promete. El tema 4 nos lleva a reflexionar y meditar en la espiritualidad del desierto y en la lucha contra los enemigos, mundo, demonio y carne. Bien, pues a grandes rasgos ya nos habla el bloque de lo que nos va a ir enseñando tema con tema. El centrarnos en este caminar en el desierto y la esperanza. Vamos a hacer un pequeño recorrido al Antiguo Testamento, empezando con Moisés, para irnos identificando nosotros mismos con esta figura tan importante y sobre todo el cómo lo estamos viviendo en nuestra historia y en nuestros días. Bien, pues vamos a continuar con nuestro primer tema, que se llama Pueblo Peregrino en Marcha, el Éxodo. El carácter peregrinante de la Iglesia es temática típica en el Concilio, sobre todo en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, capítulo 7, número 48. Es pueblo peregrinante, y ahí habla de la Iglesia militante, purgante y triunfante. Bueno, pues creo que vamos a empezar pues por contextualizarnos muy bien de qué nos está hablando este primer bloque, ¿verdad? Entonces, primero dice que el carácter peregrinante de la Iglesia es temática típica del concilio. ¿Cuál concilio? Concilio Vaticano II y la Constitución Dogmática de la que habla, que está incluida en estos documentos del Concilio Vaticano II, es la Lumen Gentium,
Lumen Gentium o luz de las naciones, luz del mundo. Entonces, en esta constitución de la Lumen Gentium que nos habla de la iglesia, en el número 48 del capítulo 7, el capítulo 7 se llama Índole escatológica de la iglesia peregrinante y su unión con la iglesia celestial. Fíjense, el propio título del capítulo hace que parezca tan interesante este primer tema y cómo nos lo están abordando en nuestra catequesis. La escatología de la iglesia peregrinante, ¿sí? O sea, la escatología se refiere a los últimos tiempos, a esa vida que esperamos en la segunda venida de Cristo. Esa es la escatología, la segunda venida de Cristo y su misión con la iglesia celestial, ¿sí? O sea, cómo nuestra iglesia peregrinante en este tiempo espera ese momento de la segunda venida de Cristo para unirse a la iglesia celestial. Nosotros somos peregrinos, no somos de aquí. O sea, por eso la catequesis se llama No son del mundo, porque nosotros solo vivimos en este tiempo para prepararnos a la vida celestial, a la vida eterna. Pero ¿cómo debemos de vivir esta preparación? O sea, tenemos que aprender a ver con esperanza en la vida que viene después y aprender a unirnos desde la tierra con la iglesia celestial. Entonces, es bien importante que lean por lo menos este capítulo, este numeral número 48 es muy grande, pero vamos a ver lo que dice resumidamente. Es pueblo peregrinante y ahí habla de la iglesia militante, purgante y triunfante, ¿sí? Somos un pueblo peregrino, pero la iglesia como tal está dividida, tiene tres iglesias, o por así decirlo, tres niveles, que es la iglesia militante, purgante y triunfante. La iglesia militante, ¿cuál es la iglesia militante? Pues la milicia, la batalla, o sea, es decir, que estamos todavía en el campo de batalla, los que vivimos en el tiempo y en la tierra. O sea, todos los que estamos vivos, todos los que pertenecemos a esta iglesia, que estamos en ese peregrinar todavía, nos llamamos iglesia militante o también iglesia peregrina. Es decir, estamos todavía en la lucha, estamos todavía en el campo, estamos todavía en esa constante batalla contra el enemigo y contra las cuestiones de la carne. Entonces, por eso nos llamamos iglesia militante. La iglesia en sí es el conjunto de estas tres esferas que inicia con la iglesia militante. La iglesia purgante, aquellos que murieron en gracia, pero necesitan todavía la plena purificación. Aquellos que estuvieron en este tiempo en la iglesia, en esta milicia, que estuvieron en la batalla y todo, pero que no alcanzaron a purificar todas sus penas y sus culpas en la tierra. Entonces pasan y estaban en gracia, o sea, aunque se hayan arrepentido al último momento, pero tienen entonces que pasar al purgatorio. El purgatorio ya es parte de la iglesia, solo que es un lugar en donde se tiene que purificar por completo para llegar entonces a la iglesia celestial. Es importante que nosotros sepamos que después de la vida terrena tenemos pues como dos opciones, ¿no? Morir en estado de gracia o no. Si tú no mueres en estado de gracia o no viviste en esa gracia durante la vida, pues entonces o te vas al infierno o si por la misericordia de Dios vas al purgatorio, ¿no? Del purgatorio sales hacia el cielo, pero del infierno no se sale, ¿no? Entonces deberíamos nosotros estar preocupados por cómo vivimos y cómo queremos morir para ver hacia dónde vamos a ir después de nuestra vida. Entonces, la iglesia purgante pues es la que está en purificación y que está en el purgatorio. Iglesia triunfante, ya en posesión de Dios en la eternidad, es decir, los que ya gozan de la vida eterna como tal y están ya delante de Dios y ya están gozando de esta vida eterna. Entonces, somos partes de esta iglesia y en conjunto la iglesia triunfante, militante y purgante son una sola iglesia de Cristo, solo que en distintos estados, ¿no? Los que estamos en vida, los que ya murieron pero están purificándose y los que ya gozan de la vida eterna. Pueblo peregrino, porque el carácter de este mundo pasa con conciencia de la precariedad de la vida humana. No podemos instalarnos en nada,
sino estar como en un puente de pasada, ¿sí? Estamos de paso, así de simple. Las situaciones de la vida, sean buenas, sean malas, sean como sean, solo es un momento, solo es un paso dentro de nuestro peregrinar. Entonces no podemos instalarnos aquí, no podemos quejarnos siempre de la tristeza, de la enfermedad, de la angustia, de la pobreza, y tampoco podemos instalarnos en la comodidad de los bienes. Este solamente es un paso para la vida eterna y debemos de aprender a vivir este paso y este proceso, porque de eso depende hacia dónde vamos. San Pablo ubica 4 situaciones: el que goza como si no gozara, el que sufre como si no sufriera, el que tiene dinero como si no lo tuviera, y vivir el matrimonio como si no lo tuviera. San Pablo dice que el carácter de este mundo pasa y pide que nos sumerjamos tanto en cosas de este mundo que son transitorias, en el gozo, el dolor, los bienes materiales y los aspectos temporales del matrimonio. Es decir, debemos de aprender a vivir en el mundo con las situaciones que tenemos, pero como si no las tuviéramos, o hasta sin tenerlas, ¿no? Dice, el que goza como si no gozara, el que sufre como si no sufriera, ¿sí? No nos podemos instalar en las cuestiones del mundo, ni podemos condenarnos por las cuestiones que vivimos actualmente, ¿sí? O sea, no podemos perder la fe por la situación que vivimos actualmente en el mundo. No podemos nosotros condenarnos por problemas económicos, por problemas sociales. Debemos de aprender a despejarnos y a despojarnos de aquellas cuestiones que nos pueden, lejos de salvar, condenar, ¿no? Entonces, a eso se refiere San Pablo, incluso cuando habla del matrimonio, dice, y los aspectos temporales del matrimonio, ¿no? O sea, a lo mejor no estás con la persona que querías, o a lo mejor no vives el matrimonio más feliz porque no estás poniendo de tu parte, pero eso no debe de preocuparte tanto en el aspecto de cuánto puede condenarte las situaciones como las estás llevando. Es decir, tienes que vivir de acuerdo a que siempre te despegues de las cosas temporales, a que no te condenes por cuestiones que son intrascendentes, ¿no? Entonces, aprender a vivir con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Bueno, eso nos lo dice San Pablo, ¿no? También no instalarnos en los bienes materiales o en el siempre desear lo que tengo o lo que no tengo. Esto no se aplica al amor verdadero de la pareja de esposos, que nunca muere, y más allá de la muerte, pero la expresión genital del amor y las responsabilidades económicas de la familia se acaban con la vida, hasta que la muerte los separe, ¿no? Es bien importante porque justo en la catequesis pasada hablábamos de esta situación del matrimonio, y precisamente porque es aquello, en el matrimonio es donde muchos escogen su vocación para salvarse y muchos también la escogen para condenarse. Entonces, vivir verdaderamente en el amor que trasciende en los hijos, en la familia, y las cuestiones temporales como los gastos, las responsabilidades y todo, que mueren precisamente con la muerte. Pueblo peregrino que no se instala, pueblo que relativiza y no absolutiza los valores materiales, seculares y temporales, porque está en marcha. Debemos de aprender a vivir en esa marcha, no en estar pensando en absolutizar lo que tenemos en cuestiones de dinero, en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, ¿no? Aprender a vivir en esa marcha. Pongamos un ejemplo en esto. La característica de iglesia peregrina, de pueblo peregrino, nace incluso desde el Antiguo Testamento, en donde los israelitas, cuando son liberados por Moisés, o sea, cuando Dios se manifiesta o se revela a Moisés por medio de la zarza ardiente y le encomienda esta misión de salvar a su pueblo, de liberarlo de los egipcios, hay cosas que nos ayudan a entender por qué es un pueblo peregrino. Cuando después de que habló con el faraón y no lo dejó, obviamente, llevarse a los judíos, vienen las plagas, viene esa preparación, esa Pascua, ese paso de la liberación de Egipto hacia ese paso en el Mar Rojo hacia el desierto. Entonces, en este momento, en esa noche de preparación,
Dios le da a través de Moisés al pueblo una serie de instrucciones, que el pan sin levadura, las hierbas amargas, el cordero asado, que todo se tenía que consumir. ¿Por qué? Porque iban de salida. No podían esperarse al pan que fermentara para poderlo hornear. Tenía que ser un pan ácimo. Las hierbas porque son peregrinos y tendrán que aprender a comer lo que encuentran en el campo. Entonces, después de que pasan por el Mar Rojo, no se instalan en el desierto, van en la búsqueda de la tierra prometida, van en la búsqueda de ese momento en el que Dios les va a dar aquello que les prometió por ser libres ahora, ¿no? Entonces, esto es una prefiguración de lo que somos. Nosotros tenemos que aprender a ir en el camino, a ir en el paso, a no ir absolutizando las cosas. Nada es para siempre. Nada en la vida es para siempre. Debemos de aprender a usar las cosas en el momento como Dios nos las da y para lo que Dios nos las da y no quedarnos pegados ahí. Tenemos que aprender a caminar, a estar en marcha, a ser siempre peregrinos. No absolutizar valores materiales, ni seculares, ni nada, ¿no? O sea, no podemos pensar como aquellas personas que se mueren y no se gastan su dinero porque dicen, pues, creen que se van a llevar algo, ¿no? Nada de lo que hay en el mundo nos lo vamos a llevar una vez que dejemos de ser del mundo. La voluntad de Dios era el paraíso, con plena salud física y psíquica. Era el plan de amor de Dios para todos, en cuya creación todo era perfecto. O sea, Dios ideó un plan perfecto para los hombres, siempre en esa comodidad y todo. Pero ¿qué pasa? Se toma una mala decisión y entonces se pierde el paraíso. Hay muchas cosas positivas, agradables, planificantes en el plan de Dios. Mientras el hombre esté sano y la sociedad esté sana y salva, habrá una situación de mayor plenitud y por lo tanto de felicidad. Creo que podemos ejemplificar y vivir este momento con este párrafo, ¿no? Cuando la sociedad no está bien, la estabilidad, o sea, cuando no hay salud, cuando no hay esa estabilidad, entonces no hay esa felicidad, no hay esa paz. Mientras la sociedad esté bien, el hombre estará bien. Y entonces es lo que estamos viviendo ahorita. No hay esa fortaleza, no hay estabilidad, no hay ni siquiera algo cierto. Sin embargo, el hombre de Dios, aquel que tiene fe, sabe que aunque estamos pasando por una situación difícil, Dios está con nosotros y es por un plan y es todo para bien y para mejorar nosotros como personas. Hace unos días decía el padre Cristian en su homilía, preguntémonos ahora, no qué vamos a hacer después de la cuarentena, cuando regresemos a la nueva normalidad, sino qué vamos a hacer, ¿sí? Ser en nuestra esencia, en nuestra existencia. Entonces, aprender a hacer, a trascender en las cosas y a ser hombres de fe, que a pesar de estas situaciones tan difíciles nosotros podamos siempre ver el plan de Dios en nuestra vida. Los que salieron de Egipto murieron en el desierto, y los que entraron a la tierra prometida nacieron en el desierto. Era gente aguerrida, sin la mundanidad y el desorden de la vida egipcia. Vamos a regresar otra vez a esta parte tan importante de ese paso, ¿no? Resulta ser que cuando Moisés, recuerden que vamos a recordar primero cómo llegaron los israelitas a Egipto, ¿no? Viene la historia de la salvación, todo empieza con la creación, Adán y Eva que pecaron y fueron desterrados del paraíso, empezaron a vivir y a sufrir las consecuencias de su pecado y aún así Dios en su amor y su bondad hace un plan para salvarlos, para redimir al hombre. Entonces preparó a la humanidad de cierta manera. Después de Adán y Eva, pues vienen sus hijos, Caín y Abel, que vuelven a tener estas consecuencias del pecado, en donde Caín mata a Abel por envidia, ¿no? Por no aceptar el mejorar y ser hacer mejor las cosas hacia Dios. Después, en una alternativa, pues vemos también al otro hijo de Adán y Eva, a Set, de donde desciende una generación de humanidad, y ahí después de muchos años encontramos a Noé, donde
humanidad estaba otra vez corrompida, cegada por el pecado y por sus consecuencias, y Dios purifica no solamente a la humanidad, sino también a la creación entera por medio del diluvio, y vuelve a dar esa esperanza con hombres nuevos en tierras nuevas. Sin embargo, pues bueno, después se sigue dando esta situación. Después de mucho tiempo vienen los patriarcas y con Abraham empezamos esta nueva historia de salvación, ya con una promesa bien fundamentada de salvación y de un pueblo. Entonces, en Abraham se funda la promesa del pueblo, y le dice Dios que le va a dar una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y entonces Abraham lo conocemos como el padre de la fe, porque cree siempre en lo que Dios le da. Ya tendremos tiempo para platicar esta historia de cada uno de nuestros personajes. Después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Esaú y Jacob. Y en Jacob se fundan las 12 tribus de Israel. Jacob, que le cambian el nombre por Israel, y en esto empieza la historia de la que estábamos hablando, ya que Israel tiene 12 hijos, y uno de los más chicos, el más chico, que era José, pues aparentemente era su consentido, y sus hermanos empezaron a tenerle envidia. José tenía un don de sueños, de interpretación de sueños. Entonces, esto hacía que la envidia de sus hermanos pues fuera cada vez más grande. Con José empieza esta historia porque pues por la envidia de sus hermanos, que lo venden a los egipcios como un esclavo, se va, llega a Egipto, se hace de buena fama por su don de interpretación de sueños, y se hace pues la mano derecha del faraón, ¿no? Entonces viene un momento de crisis en el mundo, y entonces José lo había podido interpretar 7 años de abundancia y 7 años de no abundancia, de sequía, de pérdida. Entonces, pues por eso hizo que los egipcios durante 7 años pudieran cosechar y hacer lo más posible para que durante los siguientes 7 años vivieran lo más cómodamente posible. Pero no todos lo hicieron, y entre ellos estaban los israelitas, que empezaron a sufrir de hambre, de sed y todo, y fueron a Egipto a pedir ayuda. Ahí es donde José vuelve a encontrarse con sus hermanos, y bueno, a lo mejor la historia es muy bonita, pero no podemos contarla ahorita en este momento por el tiempo. Pero en ese acto de amor, de misericordia, de humanidad, Él los ayuda y trae a todo su pueblo a Egipto como refugiados. Ellos llegaron como refugiados, como visitas, como personas a las que iban a ayudar. Pero al cabo de los años, y conforme fue pasando el tiempo, se convirtieron en esclavos y sirvientes. Dice, aquí es donde en un momento de la historia el faraón manda a matar a todos los hijos varones, porque eran muchos israelitas, que era ya demasiado, y pensaba que podían quitarles el poder y podían armar una rebelión. Sin embargo, abro un paréntesis aquí, el israelita tenía mentalidad de esclavo, ¿no? O sea, bien lo pudo haber hecho porque eran más en número. Sin embargo, no lo hizo porque ellos vivían para trabajar. A pesar de que no eran felices, a pesar de que sabían que eran esclavos, no sabían vivir de otra manera. De entre aquellos niños que se salvaron estaba Moisés, que llegó a casa del faraón porque su mamá lo mandó en esa canasta de mimbre. La hija del faraón lo adopta como un egipcio, lo crían como egipcio, pero él sabía que era israelita, ¿no? De alguna manera. Y curiosamente en esta historia, Moisés es alimentado por una nodriza, y esa nodriza era su mamá, ¿no? Precisamente. Entonces siempre estuvo como educado también en esa parte. Él se sabía no judío, pero aún así vivía como, se sabía, perdón, no egipcio, pero aún así vivía en esa educación del propio faraón, ¿no? Aquí es donde ya grande comienza su historia al defender a uno de los judíos que había sido maltratado por un egipcio,
y mata al egipcio, y entonces él en esa culpabilidad se va, huye al desierto. Ahí empieza una vida distinta. Ahora, de ser hijo del faraón, pasa a ser un pastor en Madián. Ahí empieza su vida familiar como pastor, y tiene a su suegro Jethro, que después va a ser parte importante de la historia de la liberación, un personaje importante en esta historia de la liberación. Eh, Ahí, después de que vivía tan cómodo y feliz siendo un pastor en el desierto, en Madián, Dios entra a su vida, irrumpe en su vida y lo elige como un liberador. Dios siempre planea todo para bien, siempre hace que las piezas encajen, permite algunos males para vivir unos bienes mejores. Entonces, la historia de Moisés se va desencadenando. Quizá ya hemos comentado al inicio del tema cómo fue esto de la liberación, lo eligió, lo mandó. Moisés pues como que al principio no quería. ¿Todo esto para qué? Bueno, decía en nuestro libro, en la página número 8, que los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Bueno, aunque ya vivían como esclavos y Dios los estaba liberando, una vez que salieron de Egipto, pisaron el desierto, empezaron las quejas. Y entonces empezaron unos, no, pues estábamos mejor en Egipto y teníamos aunque sea ajos y cebolla para comer, teníamos donde morir, no que nos traes al desierto a morir peor, no hay agua, no hay comida. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A quejarse y a extrañar su esclavitud. Y ese es el punto. ¿Por qué aquellos que salieron del desierto, de Egipto, y cruzaron el desierto, no llegaron a la tierra prometida? Por una sencilla razón. Había que pasar por la purificación. Todos ellos tenían mentalidad de esclavos, pero también tenían una mentalidad como egipcios en cuanto a la idolatría, los cultos y muchas cuestiones que habían aprendido con los egipcios. Los israelitas ya eran más egipcios que israelitas. Habían olvidado incluso sus raíces. Habían pasado tantos años en Egipto que ya no recordaban cómo era la vida del israelita. Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta que era necesaria esa purificación. Dice, y sin embargo los que nacieron en el desierto ya eran personas con una mentalidad diferente, que tenían que luchar, que tenían que aprender a adaptarse al espacio y a vivir. Y ahora ya nacieron con una historia de liberación, ya eran libres. Por eso estos sí llegaron al desierto, a la tierra prometida. ¿Por qué? Pues porque tenían una mentalidad diferente. Se habían ya quitado la mundanidad. Tuvieron que pasar 40 años de purificación en el desierto para poder purificar todas las generaciones. Los que salieron de Jerusalén murieron en Babilonia. Los que volvieron a Babilonia, a Jerusalén, era gente que había nacido allá. ¿Qué conclusiones y consecuencias sacamos de esto? Tiempo después, ya dejemos la historia de Moisés y los israelitas, y ya que llegaron a la tierra prometida, pasaron muchas cosas que ahorita no podemos como especificar, pero que espero que ustedes las puedan ir leyendo e investigando. Llega el momento en el que el pueblo de Israel, ya constituido, ya con una historia de salvación, de liberación a través de Moisés, con leyes, con templos, con cuestiones ya bien estructuradas, entre estas constantes guerras y batallas que tenían entre pueblos, pues es conquistado por otro pueblo, y entonces una vez que ya estaban establecidos en Jerusalén, son deportados. Unos dividen el pueblo de Israel, y unos se van a una parte de Jerusalén y a otros los destierran a Babilonia. Por eso dicen que en el río de Babilonia lloraban, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban tristes, porque habían sido desterrados de su pueblo, y entonces lloraban y se lamentaban, de ahí el muro de las lamentaciones, porque no podían ir a Jerusalén, porque habían sido desterrados. Pero resulta que Babilonia no era una tierra virgen, no era una tierra a donde iban ellos a vivir a su manera. Era una tierra donde ya vivían otros, que tenían otras maneras de pensar, otras maneras de vivir. Y entonces volvió a pasar lo mismo que con los egipcios. Se volvieron a llenar de esas ideologías, se volvieron a contaminar. Por lo tanto, para regresar a Jerusalén,
tendrían que haber nacido ya con otra historia, con otra vida. Entonces dice, ¿qué conclusiones y consecuencias sacamos de esto? Bueno, pues eso se lo tendrán que preguntar y contestar ustedes y compartir con su pequeña comunidad. Egipto es el lugar de la sabiduría humana. Los que salieron de ahí eran esclavos con influencia pagana, con amplios conocimientos de astrología, de astronomía, con conocimientos científicos maravillosos como las pirámides de Egipto, pero con idolatría y con una sabiduría, como dice la carta a Judas, humana, terrenal y diabólica, de lo que tenían que ser purificados en el desierto para poder entrar a la tierra, ahora la tierra prometida. La temática del Éxodo es una enseñanza permanente con los elementos de la salida de Egipto, el Mar Rojo, el andar dando vueltas por el desierto, con lo que Dios quiso purificar a su pueblo y la intervención de su poder, no solo en la liberación, sino con los prodigios del agua de la roca, con el maná, las codornices, la guía de la columna de fuego, etc. Fíjense, a pesar de sus múltiples quejas de los israelitas, Dios siempre buscaba la manera de estar pendiente de ellos. A cada exigencia Él buscaba la manera de dar respuesta. No tenían agua, hizo a Moisés que pegara en las rocas del desierto para que saliera agua de las rocas. O sea, para Dios nada es imposible y hace que salga agua de las rocas para demostrar su poder y su prodigio. No les había quedado claro su poder cuando atravesaron el Mar Rojo. O sea, eso ya era un gran prodigio de saber que Dios iba a estar ahí, que los iba a ayudar. Sin embargo, empezaron a quejarse. Tenían hambre, les mandó el maná. Estaban hartos del maná, les mandó las codornices. Se hartaron de las codornices y bueno, Dios siempre buscó la manera. Queremos que Dios nos acompañe. Una columna de fuego los acompañará durante el día como una nube y durante la noche como el fuego. Ahí estaba Dios. Dios siempre estuvo, incluso podremos decir, cumpliendo el capricho del pueblo, y ni así dejaban de pecar. Babilonia es tipificada como el mundo en sus falsos valores, contrarios al Evangelio. Esas 4 P's: poder, poseer, placer y parecer. A lo largo de toda la catequesis lo vamos a ver, pero esas son los valores del mundo y tenemos que entenderlos. Cuando hablamos de las 4 P's, hablamos del poder, del poseer, del parecer y del placer, que es, cuando hablamos de Babilonia, ubicamos como la ciudad del pecado, como un momento de perdición hasta de la propia humanidad. Somos un pueblo peregrino en marcha, en camino hacia la tierra que es nuestra meta definitiva. Consiguientemente, todo lo temporal y secular, todo lo material es relativo y no podemos ni debemos absolutizarlo y solo usarlo sin enfrascarnos en ellos como si fueran definitivos. O sea, como el pueblo de Israel, teniendo ahora la promesa de una tierra prometida, extrañaba esos valores materiales de, pues por lo menos teníamos ajos y cebolla, teníamos donde morir. Entonces, así somos nosotros. Teniendo la oportunidad de ser libres, nos conformamos con lo que y absolutizamos los bienes y los valores, creyendo que eso nos hará mejor y nos hará felices. Y no, debemos de aprender que todo está de paso en nuestra vida, incluso las personas. Cada uno pregúntese y examine cómo es su vida, qué valores lo atraen, busca y quiere vivir, temporales o eternos, materiales o espirituales. ¿Qué escala de valores se tiene? ¿Cuáles se buscan predominantemente? ¿Sí? Hay que preguntarnos, o sea, desde este primer tema hasta el último, tenemos que examinar nuestra vida y preguntarme qué valores tengo, temporales o eternos, materiales o espirituales. ¿En qué baso mi vida? ¿En qué estoy yo absolutizando mis días? ¿Cómo estoy viviendo y hacia dónde quiero llegar cuando muera? Todo este curso, en sus 6 bloques, nos estará presentando las diversas situaciones y las respuestas correspondientes de un buen cristiano en esta etapa temporal de nuestra vida. ¿Qué semillas estamos plantando que fructifiquen después de la muerte? ¿Qué inversiones que den fruto en la otra vida? Bien, pues yo creo que esto nos dejará pues mucha tarea y mucho que pensar esta catequesis, el entender qué estoy haciendo, cómo estoy invirtiendo mis bienes en la vida eterna, cómo estoy viviendo y hacia dónde quiero ir, ¿sí?
Bien, pues me encantaría más hablarles del tema. Sin embargo, bueno, pues esperemos que esto sea de mucha ayuda y que podamos continuar con estas catequesis, con este tema y que pronto, bueno, pues podamos compartirlo también de manera presencial. Vamos a terminar nuestro tema con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que mandes tu Espíritu Santo a nuestra vida para que seamos capaces de tener la fuerza de vivir siempre cumpliendo la voluntad del Padre, que nos despojemos de las cosas del mundo, para que seamos capaces de vivir aquellas cosas que vienen del cielo, instaurar el reino de Dios como tú nos lo pides, y sobre todo ser ejemplo y testimonio, y poder aplicarlo en nuestra propia vida. Madre Santísima, intercede por nosotros en cada momento. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.